¿Qué tal, maestra? Buenas noches, tardes, días, depende de la hora en que esté viendo este video. Le voy a hacer un video sobre la explicación del ejercicio que nos dejó. Entonces, el ejercicio está diseñado para la aplicación de diversas fórmulas en el tercer parcial de transferencia de momento. Aplicamos para una tubería el número de Reynolds. De esto podemos conocer si es un flujo laminar o un flujo turbulento. Y pues también podemos calcular las pérdidas de fricción mediante su energía, ¿no? Entonces, el ejercicio nos dice, se muestra un sistema con un depósito donde se debe calcular la presión en un punto del sistema. Para ello, se calcula el número de Reynolds, luego el factor de fricción y la ecuación de Darcy para hallar la presión en el punto B del sistema, teniendo en cuenta la pérdida de energía por fricción en la tubería. Entonces, el ejercicio nos dice, desde el dispositivo de la siguiente figura, por el tubo que se desprecia fluye agua a 10 grados Celsius a razón de 9000 litros sobre minuto. Entonces, tenemos nuestro diagrama, ¿no? De esto sabemos sus datos. A mí se me hace más fácil ir acomodando y estructurando poco a poco que hacerlo todo de un solo jalón, porque siento que me revuelvo. Entonces, tenemos los datos. Como sabemos que el fluido es agua, obviamente pues hay muchísimas tablas como en el Sengel para sacar sus propiedades del agua, porque pues es una molécula universal, es la molécula universal más bien dicho. Entonces tenemos que el peso específico del agua es de 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Tenemos la viscosidad cinemática que es 1.30 exponente a la 6 metros cuadrados sobre segundo. Y nos dan el caudal, que nos los dan en litros sobre minutos y nosotros los convertimos en metros cuadrados sobre segundo, metros cúbicos. Ahorita le checo. Metros cúbicos sobre segundo. Entonces, nos dan los datos de la tubería. No nos los dan, pero pues también, dado a que nuestro diagrama nos dice que es un tubo de cobre de 4 pulgadas tipo K, podemos obtener su diámetro, podemos obtener su flujo de área y la rugosidad dado por tablas. Y de ahí podemos calcular la longitud. La longitud, si no nos las dan, esa sí la tenemos que buscar nosotros, pero es muy fácil de calcular. ¿Por qué? La longitud se calcula sumando y restando todas nuestras áreas, por así decirlo. Tenemos 7.5 de esta longitud, más bien dicho, no áreas, longitudes. De la tubería tenemos estos 70 metros, estos 12 metros, este 1.5, y pues nos da un total de 80.5 metros. La velocidad se puede calcular con el caudal y el área. Entonces tenemos que la velocidad B es igual al caudal sobre el área B. Entonces tenemos que es el caudal sobre el área, que es 0.075. Nos da un valor de 1.98. De ahí nos vamos a calcular los números de Reynolds para saber si es un flujo turbulento o laminar, y de ahí saber cómo calcular nuestro factor de fricción. El número de Reynolds sabemos que se puede calcular como la velocidad B por el diámetro B. Entonces tenemos que entre el volumen, la velocidad. Entonces tenemos que la velocidad P por el diámetro B, que es 0.097, entre la viscosidad cinemática, más bien dicho. Ahí me equivoqué, no era velocidad, era viscosidad. Entonces, como son 14.950, no,
149.549.97 es mayor a 4.000, pues es un flujo turbulento. Por ende, utilizamos para sacar su factor de fricción, que es F es igual a 0.5 sobre el logaritmo natural de 1 sobre 3.7 por el diámetro sobre la rugosidad más 0.74 por el número de reinos. Sustituimos y obtenemos que nuestro factor de fricción nos da de 1.39 exponente a la menos 2. Entonces, para calcular la pérdida de energía, sabemos que es HF y la calculamos con Darcy. Tenemos todos los datos, dado que tenemos el factor de fricción, el diámetro B, la velocidad del B, se tiene que elevar al cuadrado entre 2 gravedad, dado que esa es la condición que nos da la ecuación de Darcy. Sustituimos valores y nos da una pérdida de energía de 2.82. De ahí podemos calcular la presión en el punto B, pero nuestras condiciones iniciales sabemos que la velocidad y la presión en el punto A, en esta parte de aquí, es cero, porque pues al final de cuentas está iniciando nuestro proceso, ¿no? Entonces tenemos que la presión A sobre nuestro peso específico más la altura más la velocidad al cuadrado más el factor de fricción es igual a la densidad B sobre nuestro peso específico más la altura B más la velocidad B al cuadrado sobre la gravedad. De ahí, como sabemos que las condiciones iniciales son que la presión A es igual a cero y la velocidad es igual a cero, estas dos las podemos cancelar. Y pues nos queda como la presión B es igual a el peso específico por la diferencia de alturas, que en este caso es de Z y de B, menos la velocidad de B, que ya la calculamos acá, por 2 gravedad por el factor por la pérdida de energía. Entonces, como tal, por lo tanto, tenemos que nuestra pérdida de presión, más bien dicho, es de 88.02. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.